lección veremos las opciones de alineación. Este ejercicio nos va a permitir conocer acerca de las herramientas de alineación, cuáles son todas las opciones disponibles y de qué formas podemos hacer uso de ellas. Al igual que en el ejercicio anterior, vamos a tener una imagen de muestra y una que vamos a tener que modificar para lograr la similitud con la imagen de muestra. Vamos a realizar el ejercicio de la misma forma. Entonces, como nos encontramos en alineación inicial en la actualidad, podemos visualizar que todos los datos que están visibles son los mismos que en el ejercicio anterior habíamos finalizado de formatear. En la hoja de la derecha, si nos vamos con el teclado abreviado, que sería control down o control avance de página, estaríamos nosotros pasando a la hoja de alineación final. Y como podemos ver, existen unos cambios que realizar. El primero de ellos, que puede que les esté llamando la atención, es el título. El título de venta de frutas del primer semestre se encuentra centrado en varias celdas al mismo tiempo. Entonces ese es un concepto que nosotros encontramos en el grupo de botones de alineación, en la cinta de opciones, en el botón o en la pestaña de inicio, pero también, así como encontramos el comando en la cinta de opciones, encontramos también en el formato o en el panel de formato de celdas que habíamos visto las opciones para poder llegar. Entonces, la idea es poder posicionarnos en la celda que actualmente se encuentra combinada, ¿sí? Y cuando hablamos de combinada, estamos viendo una propiedad que tiene Excel de poder visualizar en el lugar de varias celdas una sola, pero no de la dimensión típica, digamos, de una celda, que es la de una sola columna, sino la característica de la combinación de celdas es ver que abarca, en este caso en particular, varias columnas, pero también podría estar abarcando solamente varias filas o inclusive una combinación de todas estas, varias filas y varias columnas al mismo tiempo. Ya que estamos en ese lugar, les propongo presionar la tecla control 1. Ojo que el control 1, el 1 tendrá que ser el del teclado QWERTY, no el de su teclado numérico de la derecha del teclado. Entonces, al presionar control 1, veremos aparecer en la pantalla nuestro panel de formato de celdas, ¿sí? En la pestaña de formato de número, pero como nosotros ahora nos dedicaremos a visualizar las opciones de alineación, en alineación entonces tenemos la cantidad, digamos, de comandos que se encuentran dentro de este panel, que también están representados por botones en la cinta de opciones, pero aquí quiero que hagamos eh, la visualización en el grupo de control de texto. Ustedes pueden ver que el grupo de control de texto tiene la opción de ajustar texto, reducir hasta ajustar y combinar celdas. La única que está tildada es la de combinar celdas por el efecto que tiene actualmente este grupo de celdas que está combinada en una sola. Entonces, quería básicamente mostrarles primero lo que aparece en el panel de formato de celdas. ¿Sí? Voy a darle cancelar. Quiero que entiendan que también a ese lugar se puede acceder con el clic derecho. Si yo presiono el clic derecho sobre cualquier lugar de la celda combinada, voy a tener las opciones del clic derecho y ahí puedo ir hasta formato de celdas, que es una opción que en la lección anterior no estuvimos viendo todavía. Entonces ahora quiero mostrarles que a través del clic derecho y esta opción formato de celdas, yo también alcanzo a ingresar al mismo panel. Algo que llama la atención cuando hago clic derecho, para que observen también, es que si se fijan en los nombres de los comandos, pueden ver que algunos de los comandos, no algunos, todos los nombres de los comandos tienen una letra subrayada. Esta letra subrayada lo que intenta es básicamente mantener con esa posibilidad que habíamos visto
también en las lecciones anteriores de acceder a estos comandos con el teclado. Entonces, lo que en su momento habíamos visto que accediendo a la cinta de opciones a través de la tecla Alt veíamos unos rótulos. Estos rótulos no eran otra cosa que en este caso las letras que están subrayadas. Si bien ahora no vamos a ver a los rótulos que aparecían delante de los botones de la cinta de opciones, ahora lo que tenemos que fijarnos es en las letras subrayadas para poder presionar esa tecla. Esa tecla presionada va a hacer que ese comando se ejecute. Entonces, supongamos que nosotros ingresamos con el clic derecho, de hecho es lo que estamos viendo, y queremos acceder a este formato de celda. Como verán ustedes, el formato de celda tiene la letra F subrayada. Si yo presiono sin tocar otra tecla que no sea solamente la tecla F, presionar la tecla F, estoy viendo que también accedo al panel de formato de celda. Entonces, para poder usar las opciones de alineación, habíamos dicho que teníamos que presionar la tecla tabulador. Una vez en la opción de tabulador, ¿sí? Y con tabulador nos vamos moviendo hasta llegar al lugar donde queremos. Una opción diferente a el clic derecho o al teclado abreviado control 1, habíamos dicho que se encuentra en la cinta de opciones. Y la cinta de opciones en el grupo de alineación tiene en el sector superior la alineación por disponerse de arriba al medio y abajo. Estamos hablando de una alineación vertical. Entonces los tres botones de abajo que pueden alinear los datos a la izquierda, en el medio y a la derecha son aquellos que corresponden a la alineación horizontal. Entonces esos tres botones de abajo y los tres botones de arriba son para tenerlos en cuenta en el momento que necesitemos hacer las alineaciones correspondientes. Pero acá estamos hablando de la combinación de celdas. La combinación de celdas está en un segmento diferente, es decir, la alineación está dividida en dos segmentos, los de la izquierda que tratan de la alineación propiamente, inclusive una orientación del texto. De hecho, que después vamos a ver que los encabezados desde enero hasta PVP, por ejemplo, se orientan diferente a lo tradicional, que es el horizontal. Y vamos a ver un poco también después esas opciones. Tengo la opción de aumentar o disminuir sangrías, ¿sí? Si en la planilla necesito hacer la visualización de sangrías con estos dos botones. A la derecha tenemos la opción de ajustar texto. Vamos a ver enseguida la propiedad de ajustar texto para entender también y diferenciar contra una opción de configuración contraria, que sería la opción de reducir hasta ajustar, por ejemplo, y ver qué diferencias hay. Y llegamos al botón que combina las celdas, ¿sí? En este caso, como las celdas ya están combinadas, nosotros vemos que eh, el botón ya está sombreado, es decir, tiene una pequeña sombra con respecto a los demás botones y tiene de hecho una flecha que va a desplegar más opciones. Si yo entro a esa flecha, entonces voy a ver que las opciones que se despliegan son combinar y centrar, combinar horizontalmente, combinar celdas y separar celdas. O sea, tengo, digamos, cuatro opciones para ver todo lo referente a la combinación. Si no quiero usar esas opciones, pues tengo la opción de hacer clic simplemente en el botón. Evidentemente, si yo presiono ese botón, voy a descombinar las celdas y vamos a ver la característica, digamos, inversa de hacer la combinación. Entonces voy a hacer la combinación o voy a presionar el botón de la combinación. Quiero que vean si salgo, si mi puntero del mouse sale de esa zona, ese botón dejó de quedarse sombreado. De hecho, que la alineación que estaba anteriormente entre los tres botones de abajo dejó de estar sombreado porque automáticamente le saqué también la opción de estar centrado. Y sí veo que el título, en vez de estar centrado, se fue a la izquierda porque vuelve a la celda original en la que quedó escrita. Y después también vamos a ver otra característica de la combinación de celdas cuando los datos aparecen en varias celdas y son todas esas celdas las que quiero combinar. Entonces vamos a ver una característica diferente, ¿sí? Pero hasta acá lo que quiero que se entiendan más es que yo estos botones puedo usarlos o con ayuda del botón de la flecha que muestra más opciones o directamente con el botón que hace la vez de combinar todas las celdas que están seleccionadas en una sola y centrarlos al mismo tiempo, hace dos acciones en una en el centro de esa selección. Bien, como vemos, esa es la característica que está visible en esa celda. Entonces yo voy a proceder, pasarme a la hoja de alineación inicial. Ya ustedes pueden practicar con el teclado o con el mouse. Yo voy a ir pidiéndole que ustedes hagan esa acción y ustedes van a ir alternando, si se puede, en esas dos que conocemos, ¿sí? Bien,
Una vez que estoy en la hoja de alineación inicial, voy a proceder a seleccionar celda y ojo que lo estoy haciendo de forma manual, ¿sí? También es muy importante entender, si bien puede que nosotros ya manejemos el concepto de control shift, flechitas, ¿verdad? Con la finalidad de seleccionar hasta un cierto punto, yo puedo ver que si el dato que está escrito en esa fila es la de la primera columna, control shift flechita de la derecha podría pasar que yo quiero posicionarme y quedarme, digamos. Entonces voy a proceder a presionar esas teclas simplemente para demostrar eso en pantalla. Puedo ver que en vez de quedarse en la celda L4, esa combinación de teclas no le reproducen correctamente para que la selección se haga hasta solamente esa celda, sino pasa de largo y va hasta la última celda de la columna. En este caso voy a descartar esa forma de seleccionar. Ustedes ya vieron cómo había seleccionado inicialmente. Yo voy a presionar solamente Shift o mayúscula y de a uno voy hasta esa celda, ¿sí? Una opción es esa. Si no quiero dejar de usar mi ratón, entonces puedo hacer la selección desde A4 y arrastro hasta L4, ¿sí? Una opción diferente nada más. Y después también tengo otras opciones que de hecho ya les voy a ir mostrando porque recuerden que voy a ir dándole tips y trucos para poder avanzar. No digo que siempre va a ser de forma rápida, pero a lo mejor de forma diferente, que también sería un plus el conocer esas opciones para todos ustedes. Entonces tengo la opción de acceder hasta el cuadro de nombres y voy a ir a hacer un clic en el cuadro de nombres. Al hacer clic en el cuadro de nombres, él selecciona la referencia que ya se veía en ese momento, es decir, a la posición de la celda activa en la pantalla, y de hecho es A4, pero yo necesito decirle que haga la selección, pero vamos a hacer un paréntesis y vamos a dar un capítulo aparte a lo que es el cuadro de nombres. El cuadro de nombres, aparte de mostrarme la ubicación de la celda activa, también me sirve para ir hasta una coordenada que yo conozca dentro de la hoja, ¿sí? Entonces, un ejemplo fuera de lo que estábamos hablando sería que vamos a suponer que yo me quiera ir hasta la celda que le contiene a la fruta mango. Esa escritura está hecha en la celda A15. Entonces ahí en el cuadro de nombres donde yo le tengo escrito A4, voy a escribir y encima, no hace falta borrar lo que está escrito, sino directamente voy a escribir encima de esa selección y escribo A15. No importa si es mayúscula, minúscula, pero en el momento de terminar de escribir A15 yo puedo ver que mi celda activa está en A4, pero yo estoy escribiendo una coordenada diferente, ¿sí? Si le doy Enter, vamos a ver que ahora la posición de esa celda activa es en A15 y así sucesivamente en cualquier celda, pero de solamente esta hoja, ¿sí? En la escritura. Entonces, si yo escribo ahora, no sé, vamos a suponer me quiero ir a PVP, en la que corresponde a mango, entonces esa coordenada sería L15, entonces voy a escribir otra vez en el cuadro de nombre L15, le doy Enter y voy a ver posicionado. Entonces hasta acá lo que estoy diciendo es que el cuadro de nombre sirve para inicialmente ver la posición de la celda activa, ya habíamos visto, pero también me sirve para poder ir hasta a una celda en particular. Pero ojo, que no es por eso que les ingresé hasta el cuadro de nombre, sino también porque por el cuadro de nombre podemos hacer selecciones. Y si quiero seleccionar, inscribir la celda de inicio del rango de celda y la celda de fin del rango de celda. Entonces, supongamos que quiero seleccionar dos celdas y estas celdas son enero y febrero. Enero se encuentra en B7 y febrero se encuentra en C7. Entonces voy a proceder a ingresar de vuelta al cuadro de nombres. Voy a escribir la primera celda que es B larga 7, no importa si es mayúscula o minúscula, pero después tengo que dar un operador de referencia. Para Excel el símbolo dos puntos y este es el símbolo de referencia que separa el rango de inicio y de fin de un grupo de celdas, ¿sí? Entonces yo voy a escribir dos puntos, ¿sí? Normalmente es con Shift y la tecla que en el teclado inglés al menos tiene el mayor que y el punto, ¿sí? Dicho de otra forma, de la tecla M2 a la derecha. Si es por ahí en un teclado diferente, en la marca de su computadora está en otro lugar, pues bien, ese es el carácter que quiero o necesito que escriban. B7, 2, C7 y termino de escribir eso
Y ahora le doy Enter. Y ojo que ya es diferente a una sola celda, si no estoy escribiendo dos celdas, una de inicio, una de fin, pero separadas con dos puntos. Al darle Enter, él entonces hace la selección de ese rango. Y ojo que estoy haciendo rangos pequeños, y corta algo más grande. Supongamos que quiero seleccionar la celda que está encima de naranja, que está vacía, las coordenadas de inicio y de fin, y voy a escribir A7, dos puntos, me voy allá, L15, L15. Son esas dos coordenadas, le doy Enter y ustedes pueden ver que ese rango está seleccionado. Bien, dicho esto, yo también puedo seleccionar toda una columna, toda una fila, solo una celda, todo un rango discontinuo, pero eso vamos a volver a retomar en otro momento para darle la concentración a solamente lo que tiene que ver con la alineación de datos. Entonces ahí vamos a posicionarnos. Ahora ya se entendió que necesito posicionarme en A4 y quiero hacer la selección a nombres de vuelta y escribir la otra celda. Como verán, si escribo eso pensando que la 4 se va a quedar quieto, a no ser que le dé dos veces clic y el cursor se vea, digamos, titilando a la derecha, y solamente tengo que escribir otra coordenada que es L4, ¿sí? Y en ese momento darle Enter, ahí estoy seleccionando. Simplemente para eso hice el paréntesis de explicarle lo que podríamos hacer con el cuadro de nombres. Voy a hacer un capítulo aparte más adelante con cuadro de nombres porque también quiero que vean qué otras cosas podemos hacer con él, ¿sí? En este caso ya seleccionamos los datos y una vez que seleccionamos, ahora nos toca hacer la combinación. Ahora podemos empezar. Vamos a realizarlo a través de la cinta de opciones. Nos vamos a inicio, alineación, y simplemente al hacer clic izquierdo en el botón que ya se muestra en alineación, vamos a notar que se combinan en una sola celda todas las que habíamos seleccionado anteriormente. Hacer de A4 hasta L4, se ve una gran celda que centra los datos cargados en el medio, ¿sí? Si yo vuelvo a presionar ese botón para descombinar, voy a ver que ya no se centra, ya no se combina y la información queda en la primera celda a la izquierda. Bien, yo les había dicho que hablando de combinación, puedo tener una combinación diferente que no sea todas las celdas de varias columnas, sino celdas de varias filas. Pero, ¿qué sucedería con la combinación de celdas no vacías? Entonces, para ese ejemplo, quiero que observen que ante la selección desde naranja hasta pera, por ejemplo, lo que voy a hacer es combinar el dato, pero ojo que la información que contiene la celda activa, que es aquella donde me posicioné para seleccionar. ¿Qué pasa si yo combino en este momento? Voy a alineación, hacer clic y salta un mensaje de advertencia. Advertir que la combinación de celdas solo conserva el valor superior izquierdo, ¿sí? Ojo que acá yo tengo que entender que solamente estoy seleccionando celdas de una columna, pero de varias filas. Entonces, el valor superior izquierdo es naranja. Por lo tanto, me dice que se van a descartar los demás valores, ¿sí? O sea, manzana y pera no se van a quedar en esta combinación de celdas. Si le doy a aceptar, puedo ver que naranja es la que prevalece, las demás desaparecieron. La alineación de tres filas o de tres celdas en una sola columna hace que el dato que estaba escrito en la parte superior vaya ahora a la parte inferior. Es como que la alineación por defecto sea la de abajo y en el medio, ¿sí? Entonces yo puedo ver eso en la sombra de los botones, tanto de alineación vertical como alineación horizontal. Y ya que estamos, ya que vemos, digamos, un dato que está alineado en el medio del ancho de columna y abajo de las tres filas, entonces yo puedo empezar a jugar un poco con la posición de estos datos y ahí es donde hablamos de la alineación, ¿sí? Entonces vamos a ver primero las alineaciones con los botones de arriba, ¿sí? Alinear en la parte superior es un botón que si presiono va a llevar la naranja arriba de las tres filas, ¿sí? El botón del medio es alinear en el medio. Yo puedo ver que naranja ahora está en el medio de las tres filas, ¿sí? Siempre estamos hablando de una sola columna que son las que se combinaron, ¿sí? Ahora el botón de la derecha es alinear en la parte inferior. Si presiono voy a ver que era el que ya estaba, ¿verdad? Ahora los tres botones de abajo, puedo ver que el de la izquierda, alinear a la izquierda, al presionarlo, me lleva ese dato que ya estaba abajo, pero ahora vamos a jugar con la alineación de izquierda a derecha.
Ahora está pegado a al límite izquierdo de la columna A. Si presiono ahora el botón de centrar, puedo ver que el naranja volvió a estar en el medio y a la derecha me va a pegar al límite derecho de la columna A. Entonces puedo hacer una combinación de todas estas opciones. No sé, a la derecha pero en el medio, a la derecha pero arriba, eh, en el medio pero arriba, por ejemplo, a la derecha pero arriba, ¿sí? A la derecha pero en el medio. Simplemente estoy haciendo una combinación de todas estas, no, lo estoy llevando por todos lados a naranja, ¿sí? Abajo, a la izquierda pero abajo, ¿eh? Y así, puedo ir viendo, ¿sí? O dejarlo en el centro, tanto de la parte vertical y la parte horizontal. Ya va a depender un poco qué formulario ustedes están confeccionando o qué planilla están realizando, que abarque, digamos, varias filas y varias columnas. Suele ocurrir que en Excel se quiera formatear planillas de formularios, de trabajo, etcétera. Entonces, conocer esto es bastante bueno para poder hacer esto, ¿sí? Bien, pero hasta acá quiero mostrarles nada más qué ocurre con esa información que anteriormente aparecía, ¿sí? En este caso, si vuelvo a presionar el botón de combinar y centrar, que ya habíamos visto que tendría que volver a verse como estaba originalmente, y de hecho, si le hago clic, voy a ver que naranja era la celda, a ver, era la información que estaba en la celda superior, por lo tanto, esa es la que se visualiza todavía, mientras que las demás que estaban en la celda del medio y la de abajo desaparecieron, directamente desaparecieron. Entonces, ojo con esta opción en el momento de hacer la combinación de celdas, que siempre va a mantener o prevalecer solamente aquella que se encuentre en el sector superior de la selección. Y ojo que decía también en el sector, uno era superior y otro era izquierdo, ¿sí? Entonces, supongamos que ahora quiero alinear estos tres datos, los meses, desde enero hasta marzo. Voy a volver a presionar el botón a la alineación, me va a volver a decir lo mismo que me dijo hace rato, que solamente va a conservar el del arriba y el de la izquierda y lo demás va a desaparecer. Al darle a aceptar veo que enero quedó, febrero y marzo desaparecieron. De hecho, que si vuelvo a presionar ese botón voy a ver que ya no están febrero y marzo. Entonces esa es una característica de la combinación de celdas que deberíamos poder manejar. Sí, bien, excelente. Ahora ustedes ya saben la opción de deshacer. Puedo deshacer de a una acción por vez o puedo deshacer de a varias acciones por vez. Entonces, veremos un poco cuántas acciones tenemos que deshacer. Acuérdense que jugamos mucho nosotros con la alineación. Por lo tanto, ahora hasta la última alineación que veo en la lista son 17 acciones. Vamos a probar total. Podemos rehacer de vuelta si es que nos pasamos. Entonces, la idea es volver a verle a las frutas que estaban debajo de naranja. No le vuelvo a ver, entonces voy a volver a entrar en deshacer. Veo que existen las opciones de combinación de celdas. Voy a descartar todas. Y ahí sí puedo ver. De hecho, me volvió a llevar a alineación final, ¿sí? Yo voy a pasarme de vuelta a alineación inicial simplemente para ver que se encuentran otra vez las frutas debajo de naranja, gran manzana y pera. Bien, excelente. Ahora voy a volver a proceder, ¿sí? Si bien hace rato lo hice con el botón de la cinta de opciones, quiero que ahora lo hagamos con el teclado abreviado. Habíamos dicho que una opción era control 1, ¿sí? Control 1 me da la opción del formato de celdas, puedo entrar hasta combinar celdas. Y en ese momento le voy a aceptar, voy a ver que se combinó, pero no se centró. Como no se centró, entonces yo puedo ajustar eso con el botón de alineación para que quede en el centro, ¿sí? Control Z una vez simplemente o dos veces para volver a ver, digamos, cómo estaba. ¿Qué otras opciones tenía ese botón? Ojo que siempre estuvimos haciendo clic en el botón combinar y centrar, pero tengo el segundo que corresponde a combinar horizontalmente. Si yo le hago clic a combinar horizontalmente, él combina, pero no centra la información, que es lo que acabamos de hacer con el panel de formato de celda, ¿sí? Entonces, a no ser que yo ajuste eso antes de aceptar, ¿sí? La otra opción, de hecho voy a
Voy a deshacer la última acción presionando Control Z, luego voy a ir a alineación y en combinar y centrar en sus opciones voy a ingresar en la tercera contando de arriba hacia abajo en la que dice combinar celdas. Podemos ver que hace lo mismo que la combinación de la opción anterior sin llevar el contenido al centro sino a la izquierda, y por último ingresamos a ver la última opción del botón combinar y centrar. En alineación corresponde a separar celdas y tiene el efecto contrario a la combinación. Aquí Lo que hace es vuelve al estado natural. Es decir, en vez de seleccionar de vuelta el botón de la opción que la combinó, hay un botón que solamente sirve para separar, ¿sí? En el hipotético caso que ya tenga un formulario con muchas celdas combinadas y el efecto que yo quiero darle es solamente el de separación de celdas, digamos, ¿verdad? Para eso está solamente ese botón, digamos, ¿verdad? Bien, excelente. Una vez que vimos estas opciones de alineación y todas las particularidades que tiene Excel cuando hay más datos, entonces vamos a proceder a comparar ahora lo demás. Nosotros habíamos visto que en la alineación inicial los meses de enero hasta junio y luego los otros encabezados superiores hasta Pepe estaban, digamos, con una orientación inclinada hacia arriba. Esa inclinación es de un ángulo que está básicamente cargado internamente. Nosotros no vemos a qué ángulo, si podemos entender que nos aparenta estar inclinado a cierto ángulo, pero si queremos tener una precisión de la inclinación o de la orientación, pues tenemos que entrar hasta el panel. Entonces, acuérdense que nosotros habíamos dicho que también podíamos acceder al panel de formato de celda a través de ese icono de acceso directo que se encuentra siempre en cada grupo. No están todos los grupos, pero están los grupos que permiten llevar hasta ese lugar. Entonces, si en ese lugar le doy clic, él me va a volver a mostrar el panel de formato de celda en la pestaña alineación, y ahora voy a mirar a la derecha, veo el cuadro de orientación. El cuadro de orientación me muestra a la inclinación en grados, ¿sí? Muestra un semicírculo para poder identificar mejor, y en realidad ahí tengo la opción de inclinar de varias formas. Eh, Puedo hacer clic en el punto rojo, que es el que marca la inclinación o la orientación actual, y puedo arrastrar tanto para abajo como para arriba, y puedo ver nomás que hasta 90 grados arriba puedo arrastrar. Los demás puntos intermedios inclusive puedo dejar, ¿sí? Pero hasta lo que sería plano sería 0 grados, y por debajo de 0 grados ya son grados en negativo, y van también hasta los 90 grados negativos, ¿sí? Bien, eso con respecto al semicírculo. Yo también, en vez de arrastrar el rojo que estábamos marcándome la orientación, puedo también simplemente hacer clic en alguno de estos puntos del semicírculo para que él también vaya inclinando, digamos, en esa orientación, ¿sí? Pero también puedo o mover a través de los selectores, que son estas flechas que se encuentran en ese lugar, o bien hacer un clic en el número, borrarlo y escribir la inclinación que quiera. nosotros habíamos visto cuando ingresamos que la inclinación era de 45 grados y eso es la inclinación Que se observa en la pantalla. Evidentemente puedo encontrar varias otras inclinaciones, por ejemplo hacer clic en la orientación del texto vertical, si va a leer de arriba a abajo y no en horizontal como es lo tradicional ver en las celdas de la planilla Excel, ¿sí? En este caso voy a darle nomás cancelar, quería que puedan notar eso, ¿sí? Entonces en la alineación inicial voy a proceder de vuelta a seleccionar, voy a volver a practicar un poco a través del cuadro de nombre, y ojo que hasta acá yo pedí que usen el mouse, ¿sí? Pero ¿qué pasa si quiero acceder al cuadro de nombres con el teclado? Hay una combinación de teclas que corresponde a la visualización de algo muy parecido al cuadro de nombres. Es decir, yo no voy a ver que mi cursor va a estar en el cuadro de nombres directamente con esta presión de teclas, pero va a ser la vez del cuadro de nombres. A ver, si presiono tecla control más la letra I, voy a ver que va al comando ir a. Y ir a tiene ya unas referencias que son aquellas que yo estuve escribiendo para poder utilizarla. Es decir, él deja guardado lo último que estuve escribiendo en el cuadro de nombres para poder seleccionar de esas celdas y hacer de vuelta la selección. Como tengo B7 hasta C7, son solo dos celdas. No escribí todavía desde B7 hasta
L7, entonces puedo ponerme a escribir ahora, ¿sí? Donde dice referencia es lo que hace rato les había dicho, a 4. En realidad el ahora me marca solo a 4. Yo no pedí, ojo, que acá no vemos la celda activa. De hecho, si miramos el cuadro de nombre vemos que es B7 la posición de la celda activa y no es el dato que se ve en referencia. Entonces ahí yo puedo escribir la referencia con los dos puntos que vimos hace rato. Entonces va a ser B7, tampoco importa. Mayúscula, minúscula, otra cosa. Más adelante, Vamos a ver qué significan estos símbolos de dólar. Por el momento quiero que le dejen pasar nomás. Yo no les voy a exigir que escriban los símbolos de dólar porque todavía no les expliqué el significado. Entonces vamos a escribir así directamente las coordenadas, pero sí o sí el dos puntos. Entonces B7, dos puntos, L7 y al dar. Vamos a darle clic en aceptar y vamos a ver que me marcó las celdas que escribí y esto sin el uso del ratón. Pedimos a lo que hace rato hicimos con el cuadro de nombre, ¿sí? Pero a través del comando ir a. Bien, una vez que seleccionamos, ahora procedemos a la inclinación. En este caso vamos a ir combinando las opciones. Quiero que ahora entremos con el clic derecho. Si le damos clic derecho podemos ver que entre todos los botones que se encuentran en la parte superior al menos no hay ninguno que corresponda al botón de alineación. y entre alineación que corresponda básicamente a alineación tampoco tengo un comando a no ser que ingrese al formato de celdas a través de esta opción, ¿sí? Entonces si ingreso voy a poder verle al semicírculo que hace rato estuvimos viendo y a partir de inclinarle a 45 grados. Ojo que hasta acá estoy mostrando varias alternativas. Yo voy a volver a salir de acá simplemente para mostrarles que el botón que hace la vez de orientación está en la cinta de opciones y es este botón que está acá. De hecho, se llama orientación, solamente que el icono es de una letra A y letra B con una flecha abajo que inclina básicamente o muestra inclinada esa información o esa imagen. Tiene una flecha que despliega más opciones. De hecho, que si entramos en la flecha vamos a ver que aparecen 2, 4, 5, 6 opciones, ¿sí? Entonces, si hago clic en el primero, que es ángulo ascendente, yo puedo ver que ya está lo que estábamos viendo, que es una inclinación a 45 grados. Pero para seguir viendo un poco las opciones, veo que el ángulo descendente me hace una inclinación para abajo, ¿sí? Probablemente menos 45 grados sea esto. Ángulo vertical sería básicamente la escritura de arriba para abajo. Todos coinciden en la parte de abajo, no así en la parte de arriba, ¿sí? Es decir, es como que empieza abajo y va para arriba, pero se lee de arriba a abajo, por llamarlo de alguna forma, ¿sí? Otra cosa, habrán visto que la altura de esa fila 7 se ajustó solo por el efecto de lo que estaba escrito y su alto, por llamarlo de alguna forma, ante esta disposición de arriba a abajo. Voy a volver a entrar, voy a cambiar ahora a girar texto hacia arriba, porque la lectura puede darse, si bien está en vertical, ahora la lectura se hace de abajo para arriba, ¿sí? Pero como que hay que inclinar la cabeza, suponiendo que no hagamos eso para la pantalla, en el hipotético caso que imprimamos luego en físico, sería básicamente para poder verlo en la orientación vertical a la hoja, ¿sí? Si hacemos clic de vuelta en el botón y ahora damos en la penúltima opción de girar texto hacia abajo, vamos a ver que si bien hace rato veíamos de arriba a abajo, no debíamos girar la cabeza para poder leer o dar lectura. La lectura es como que está sobre el límite izquierdo y pueden ver ustedes la variación. Y el último que está en la lista de botones de orientación es formato de alineación de celdas. A ver, si yo ingreso al formato de alineación de celdas, estoy ingresando justamente al panel genérico, ¿sí? De formato de celda, entonces estoy viendo otra opción para poder llegar a lo mismo. Entonces, lo común aquí en este curso va a ser que nosotros vamos a ver todas las formas de hacer lo mismo y la idea es que ustedes se queden con la que más práctica le parece, ¿sí? En este caso, sospecho que lo más práctico siempre es los botones de la cinta de opciones o el clic derecho del ratón, pero quiero que ustedes conozcan para poder básicamente manejar todas estas opciones, que son las opciones de raíz de estos cambios que se pueden generar, ¿sí? Nada más que eso. Bien, entonces voy a proceder a dejar esto en 45 grados.
Y una vez que tengo esto en 45 grados, al darle a aceptar, voy a ver que esto va a quedarse como el ejemplo de alineación final. En su momento también les dije que les iba a mostrar las opciones de ajustar, ¿sí? ¿Qué significa ajustar? Bueno, para eso voy a descombinar un ratito las celdas combinadas del título y ahora voy a pedirles a ustedes que se centren solamente en una celda. Supónganse que este título tiene que quedar solamente en la celda A4 y no pasar a las demás columnas. Entonces, ahí vamos a tener un cambio con el botón de alineación, o perdón, ajustar texto. Entonces, quiero que se entienda que si en una hoja en blanco nosotros escribimos un texto largo, ese texto va a tener esta característica, la del título de venta de fruta en primer semestre, que es no mover el ancho de la columna donde estamos escribiendo y la información va a pasar a las otras columnas para verse. A no ser que yo también escriba más datos en las otras columnas, ahí va a dejar de verse todo lo que está escrito en la primera columna, ¿sí? O sea, a lo que me refiero es, vamos a suponer que al lado del título yo escribo, no sé, número 1. Y si escribo el número 1 y le doy enter, él automáticamente deja de mostrar los datos que sobrepasaban a la columna A y entiende que solamente tiene que mostrar la parte que se visualiza en ese ancho de columna, ¿sí? Entonces, explicando esto, quiero que se entienda que si necesito visualizarlo completamente a ese título, tengo dos opciones. O hago el aumento del ancho de columna que habíamos visto, ya que podíamos hacer de forma manual. Manual sería clic sostenido, me muestra el ancho de esa columna, arrastro hacia la derecha, pero como no estoy viendo cuál es exactamente el final de ese título por el efecto de escribir el 1 en la columna B, entonces voy a suponer que es ahí suelto y al soltar ese podría ser un defecto, el de no en la primera vez que hago manualmente el ensanchamiento de la primera columna, dejar exactamente visible a todos los datos que están escritos. Entonces por eso lo ideal sería poder hacerlo a través del autoajuste. Y el autoajuste dijimos que era que nos posicionamos también entre la columna A y B, que en este caso es solo porque el dato está escrito en la celda A4 y ahí le damos doble clic. Darle doble clic podemos ver que el ancho de la columna se ajustó al dato que mayor cantidad de caracteres tiene para poder visualizar ese, y si veo ese, entonces veo todo lo que contiene esa columna, ¿sí? De hecho, es cómodo ver, digamos, el título, no así los datos de las frutas, que las frutas están todas alineadas a la izquierda y tienen un espacio muy largo a la derecha. Eso puede incomodar también en algún momento cuando se quiere generar el uso óptimo, digamos, del espacio en una hoja. Entonces ahí hay que ver qué otras opciones existen. Entonces yo le decía que esta era una opción. Voy a darle control Z una vez nada más. Voy a ir a borrar otra vez el 1 simplemente para entender la característica esta de que las columnas muestren a todo el título si es que no hay nada en las demás columnas, ¿sí? Y Bien, ahora me voy a posicionar en la celda que le contiene este título, que es la celda A4. Voy a presionar este botón para ver un poco qué es lo que sucede diferente a lo que ya estuve viendo. Si le hago, clic en ese botón, quiero que entiendan que Excel trata de mostrar este título, pero solamente en el ancho de la columna. Y si va a hacer eso, entonces lo que hace es parte y en vez de tenerlo visto solo en una línea, va poniendo uno debajo de otro, pero aumenta el alto de la fila, en este caso, ¿sí? De la fila 4 para poder visualizar todos los datos. Entonces, otra vez, en algún momento puede que esta sea una solución, en otro momento puede quedar, digamos, un tanto incómodo por la altura que le dejan las demás columnas por el efecto de hacer esto en la primera columna nada más. Entonces ahí ya entra, digamos, a tallar el gusto o la preferencia del usuario, ¿sí? Yo les muestro para que sepan que esa es una característica que va a verse de esa forma y a partir de ahí ustedes deberán decidir esto, ¿sí? Bien, esto con respecto al botón de ajustar. De hecho que yo también puedo agrandar la columna, achicar otra vez el alto y hacer que en vez de que se vean en, a ver, 3 6 7 líneas, puedo hacer que se vean en la mitad, no sé, en 4, pero para eso voy a tener que
ensanchar manualmente, puedo ver que ahora está en 4 porque aumenté manualmente el ancho. Ojo que no tenía una medida, sino que me iba aumentando y mirando nada más. Pero en este caso no se hace el ajuste automático, ¿sí? Lo de aumentar el ancho de la columna sí hace que automáticamente vaya mostrándose en 4 líneas, ¿sí? El dato o el título, no así el alto de la fila, ¿sí? Entonces voy a tener que volver a hacerlo manualmente o le voy a dar doble clic para que haga el autoajuste, porque el autoajuste también se puede hacer a lo alto de cada fila, ¿sí? Eso es lo que estamos viendo con esto. Bien, perfecto. Pero hay una opción que quería mostrarles y eso está en el panel de formato de celda, por lo tanto voy a volver a ingresar, que era, y acá por ejemplo no me da la opción de reducir hasta ajustar. Reducir hasta ajustar es una opción que está disponible, pero solamente cuando el efecto de ajustar texto no está activo. A ver, para entender. Voy a sacarle a la casilla de verificación de ajustar texto, voy a hacerle un clic. Quiero que noten que en ese mismo momento se volvió a ver, porque si está activo ajustar texto, él me inhabilita la opción de reducir hasta ajustar. Pero para entender por partes, ¿sí? Si destildo ajustar texto y le doy a aceptar, voy a ver que la fila vuelve a mostrarse en su alto original y el dato de vuelta vuelve a verse en varias columnas, aunque solamente esté escrito en una celda, ¿sí? Pero ahora voy a hacer otra vez el acceso hasta el panel genérico de alineación en formato de celda y ahora voy a darle clic en reducir hasta ajustar. Al darle clic, evidentemente todavía eso no se visualiza hasta que yo le dé a aceptar, simplemente para recordar, y al darle a aceptar yo puedo ver que él hizo algo. ¿Qué hizo? Él trata de mostrar esa información en el ancho actual de esa columna y podemos encontrarnos con esto, que sea invisible a lo que nosotros estamos preparando, ¿sí? Entonces a lo mejor, si bien nosotros queremos que se autoajuste solo, podemos agrandar ese ancho de columna y en ese momento quiero que noten que en la medida que nosotros vamos agrandando el ancho de columna, él va mostrando una fuente automática, ¿sí? Va agrandando la fuente hasta que se vaya viendo correctamente. En algún momento va a tener la característica de la fuente original y ojo que quiero que noten que el tamaño de la fuente siempre se queda en 12, no importa en qué tamaño de ancho de la columna A nosotros dejemos, visualmente se ve, digamos, en un tamaño diferente, pero en el número de el tipo o el tamaño de fuente, nosotros vemos que nunca cambia a 12. Entonces, esa es una característica que es especial de la selección de celdas y no afecta a la posición del tamaño de fuente original que nosotros le habíamos dado. Pero quería que conozcan esto porque cuando uno se dedica básicamente a modificar formatos en planillas, estas opciones son muy utilizadas, ¿sí? Por eso nada más me tomo el tiempo de mostrarles de esta forma para que conozcan todos los cambios posibles en la herramienta de alineación. Bien, fantástico, espero que les sirva. Entonces acá voy a volver nomás a sacarle esa opción de reducir hasta ajustar. De hecho voy a dejarle un poco reducir hasta ajustar y voy a seleccionar las celdas que hace rato quería combinar. Voy a ver si es posible hacer ambas cosas al mismo tiempo. Entonces, ustedes ya sabían que la selección es hasta la celda L4 y si ahí nosotros le damos combinar y ojo que directo el botón de combinar y centrar, él hace el ajuste y ya no se ve reducido, digamos, el texto. Deja exactamente con las características que veníamos viendo. En negrita, tipo Comic Sans, que ya le habíamos cambiado en la lección anterior, tamaño 12 y con el color que le correspondía, ¿sí? Bien, en la columna A se quedó en el ancho anterior. Si quieren poner exactamente lo mismo en la alineación final, pueden ver que el ancho de la columna A de alineación final es 1071, entonces podemos ponerle ese mismo ancho también a la columna de alineación inicial, que era 1071, y ojo que acá podemos pasarnos de largo, ¿sí? Cuando queremos dejar en 1071, entonces hay que tener práctica para poder arrastrar el ratón y poder tenerlo en su lugar, ¿sí? Una forma diferente, vamos a suponer que tardamos mucho en hacer el ajuste manual.
al tamaño que quería. Entonces podemos hacerlo directamente con el clic derecho, una opción, ¿sí? Clic derecho en la columna A. Quiero que vean que una de las opciones es ancho columna. Si ingreso en ancho columna, él me muestra cuál es el ancho actual sin necesidad de hacer un clic sostenido en los límites de la columna A contra la columna B. Y ahí es donde yo puedo escribir directamente 10,71. Y en ese momento visualizo exactamente como estoy queriendo ver. Una opción es esa, control Z, porque la otra opción es quedarme nomás posicionado en esa columna. No hace falta inclusive seleccionar la columna, solamente una celda. Y en la cinta de opciones voy hasta formato. Y en el botón de formato de la cinta de opciones tengo varias opciones. Alto de fila, ancho columna. Lo que acá estoy queriendo ajustar es el ancho columna, por lo tanto, si le doy ancho columna, vuelvo a ver el mismo panel que me mostraba hace rato en el sector de la columna A al ancho. Escribo de vuelta 10,71 y al darle a aceptar se vuelve a visualizar de esa forma. Bien, y si miro a ver si hay algún cambio más que hay que hacer, en este caso creo que todos los datos ya están, al menos los que estaban visibles en la alineación, el encabezado, el título del informe y los encabezados superiores inclinados. Bien, hasta aquí la lección de alineación.